Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hello Arte TV. Y hoy estamos con un invitado de lujo. Él es Basilio Rodríguez Cañada, un gran escritor, editor. Les voy a contar brevemente su currículum, que es impresionante, por otro lado. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, ha sido subdirector del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, fundador y presidente de la Asociación para las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores Universitarios de Madrid, conferencista en muchos países del mundo, colaborador en diferentes periódicos, ha realizado exposiciones de fotografía, sus obras han sido publicadas en prestigiosos medios especializados y es presidente del grupo editorial Cial Pigmalión. Un currículum impresionante, pero vamos directamente a hablar con Basilio. Buenas tardes, Basilio, ¿cómo está? Buenas tardes, Graciela. Pues estoy encantado de encontrarme en tu programa, con tus seguidores, de por fin poder comunicarme contigo directamente, pues tengo magníficas referencias tuyas, pero hasta hoy no hemos tenido ocasión de poder hablar en directo. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta de poder habernos conocido así, cara a cara, y a poder hablar en directo. Siempre fue mediante mensajes, correos, pero esto es excelente. No hay mejor manera de comunicarse que cuando uno puede verse, ¿cierto? Cierto, cierto. Bien, Basilio. He leído un poco su currículum, sabemos que tiene una impresionante carrera, pero mi pregunta es, ¿quién es Basilio Rodríguez Cañada? Pues es una pregunta sencilla y muy complicada a un tiempo. ¿Quién es Basilio Rodríguez? Bueno, Basilio fue un niño de pueblo, de un ambiente rural de Extremadura, que emigró a Madrid, que tuvo una formación que le permitió acceder pues al mundo de las letras, que trabajó en un contexto universitario donde conoció a los escritores, los artistas, los científicos más relevantes y que puso en marcha una serie de iniciativas culturales, literarias y que, por otro lado, prácticamente desde adolescente, pues tenía esa vocación de crear, de escribir latente y que la ha ido desarrollando con los años. Interesante. Hay algo, yo leí, usted es licenciado en Ciencias de la Educación, ¿cierto? Cierto. Pero le tiró más el lado artístico, por lo que veo. Cuénteme cómo fue ese cambio. Pues efectivamente durante un tiempo yo pensé que mi vocación profesional sería la pedagogía y concretamente la educación especial. Estuve trabajando, incluso tuvimos un centro junto con otros especialistas de educación especial, donde teníamos chicos en internado y otros en régimen ambulatorio, íbamos tratando cada uno de sus problemas, cada una de sus problemáticas. Pero en un momento dado irrumpió con fuerza en mi vida la literatura y concretamente la poesía, de tal manera que empecé sin alejarme radicalmente del mundo de la docencia, puesto que estuve dando clases en la Universidad de Mississippi durante varios años, en el centro que tenían en Madrid, clases de comunicación, de técnicas de dirección y clases también de creación literaria. Y bueno, pues poco a poco me fui decantando por el mundo de la creación y por el mundo editorial y fui dejando atrás ese otro aspecto profesional que yo pensé que iba a marcar mi vida. Por tanto, pues partí con una vocación, pero me encontré con otra. Y esa truncó los proyectos que, por otro lado, me han permitido desarrollarme personal y profesionalmente plenamente. Claro, comprendo. Suele suceder, yo también fui docente mucho tiempo, pero siempre al lado del arte
tira más. No sé por qué tiene eso de especial. Bueno, uno nace artista, ¿eh? Nace artista y eso es lo que el camino le indica. Cuéntenos sobre el cuaderno mediterráneo. ¿Qué es Cuaderno cuaderno Mediterráneo. mediterráneo? Pues Cuaderno Mediterráneo es mi última obra publicada. Es un libro que se gestó durante esta pandemia que nos ha mantenido a toda la humanidad, a todo el planeta encerrado, y durante esa época tan dura empecé a recuperar las historias, mitos y leyendas que me han acompañado desde siempre, especialmente vinculadas con el mundo clásico, con Grecia, con Roma y con el contexto mediterráneo. Y bueno, pues la escritura de esta obra me permitió evadirme de los rigores de la pandemia, del enclaustramiento obligado al que nos sometió. Y durante una serie de meses, concretamente del pasado año, del año 2020, estuve trabajando en unos mitos que, como digo, siempre han estado presentes en mi vida, a veces sin que yo fuese consciente de ello. Por ejemplo, el mito de Pigmalión y Galatea, la búsqueda infatigable de la belleza y del arte por parte de Pigmalión, un antiguo rey que, aunque tenía a su disposición numerosas propiedades, múltiples personas, todas las mujeres que pudiese desear, buscaba esa mujer perfecta que simboliza pues la perfección del arte. Y que, pues como no la encontró, terminó cincelándola con sus manos, esculpiéndola. Y cuando se encontró con su obra, quedó prendado, enamorado. Pero era una obra que le impedía disfrutar de esa compañía, de ese ser humano que él había intentado proyectar, hasta que la diosa pues se apiadó de este rey creador, de este rey poeta y escultor, y le insufló vida. Por tanto, representa la búsqueda de la belleza, la sublimación del arte y, sobre todo, pues trasciende un mensaje muy importante, para mí al menos. Si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Hay que luchar por ello, pero se puede convertir en realidad. Y de hecho, dentro de nuestro grupo editorial, la segunda editorial que creamos hace 11 años es la editorial Pigmalión. Yo no sabía por qué, pero en el fondo sabía que tenía razón de ser. Luego descubrí la historia posteriormente y, pues de alguna forma, al escribir el libro ha cobrado sentido. Otra de las historias que siempre me ha acompañado es la de la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago. Esa mujer que tuvo que huir de Tiro, de su país de origen, porque el hermano celoso de su felicidad y de sus propiedades asesinó a su marido y quiso asesinarla a ella. Dido, la errante, que navegó por todo el Mediterráneo hasta encontrar su nueva patria, su nuevo hogar, donde fundó, como digo, una ciudad que se convirtió en el referente del mundo clásico, Cartago, hasta que despertó pues las apetencias y las envidias de Roma. Y fue arrasada totalmente. Bueno, era otro de esos mitos. Esta es una historia real. Dido es un mito, pero es historia. Y sobre todo es una mujer que siempre parece que os han relegado a un segundo plano, cuando me parece que en la historia y en la literatura tenéis un papel primordial que hay que reivindicar. Era otro de esos mitos. El tercer mito era Alejandro, el gran Alejandro, Alejandro Magno, un conquistador, un hombre que pues transitó medio mundo, que murió siendo muy joven y de alguna forma del que nos queda simplemente el nombre y su obra, su legado, Alejandría.
esa ciudad que fundó y donde él quiso, pues también, de alguna forma, dejar su impronta. Era otro de esos personajes, esos mitos también, que me han influido a lo largo de mi vida. Y bueno, pues me falta otro mito fundamental. En mi caso, que como dicen mis amigos y mis familiares, soy un viajero impenitente, bueno, pues de alguna forma mi referente es Ulises, el gran viajero que se fue a la guerra de Troya, dejando su Ítaca y a su Penélope y a su hijo Telémaco, en teoría para poco tiempo, y que tuvo una larga travesía de 20 años, Graciela, 20 años ausente de su Ítaca, deseando siempre volver, pero viviendo aventuras maravillosas, algunas peligrosas, otras muy sugerentes, y 20 años después regresó a su tierra y allí estaba, esperándole Penélope, tejiendo y destejiendo, y ahí estaba su hijo, ahí estaba su legado, pero él regresó porque, de alguna forma, si no lo hubiese hecho, se habría sentido incompleto. Otro mito que también me ha influido poderosamente, y con estos mimbres, pues quise construir un libro que de alguna forma me alejase de las penalidades, que me ofreciese un mundo más sugerente y más literario que el que hemos tenido que vivir en el último año y medio. Justamente una de las preguntas que le iba a realizar es esa. ¿Cómo afectaron sus actividades? Yo sé, en este momento acaba de contar que fue durante la pandemia estuvo trabajando en este cuaderno mediterráneo, pero sus actividades como presidente de la editorial, supongo que tenía cosas programadas, exposiciones, ferias y demás actividades que finalmente no se pudieron hacer. ¿Cómo afectó? ¿De qué manera su trabajo se vio afectado con esta pandemia? Pues de manera muy repentina. Hay que recordar que en el mes de marzo nosotros estábamos programando, y como muy bien dices, Graciela, estábamos pues ya a punto de viajar. Por ejemplo, teníamos ya programada nuestra presencia en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo. Teníamos citas en distintos países. Nosotros trabajamos mucho con el mundo árabe, con el norte de África, y con distintos proyectos que nos llevan a latitudes muy diversas. El encierro obligado, inesperado, repentino, que supuso la pandemia, realmente pues nos dejó a prácticamente todo el mundo, ¿no? Empezó por ciertas zonas, pero afectó a nivel global a todo el planeta. Nos dejó desconcertados, pero como sanitariamente se nos impuso ese confinamiento, pues tuvimos que acatarlo sin más. En mi caso, tengo la fortuna de que en el mismo bloque, en el mismo edificio, tengo mi vivienda y las oficinas del grupo editorial. Por tanto, aunque todos los trabajadores tuvieron que quedarse en su casa sin estar preparados para el famoso teletrabajo, hemos desarrollado esa técnica de trabajo, la hemos desarrollado en este año y medio, pero hace año y medio prácticamente muy pocas empresas estaban preparadas para el teletrabajo. Bueno, pues aunque todos los trabajadores se tuvieron que quedar en su casa, como yo no tenía que salir a la calle, sino que pasaba de mi vivienda en un tercer piso a las oficinas en un sexto piso, pues no me podían penalizar por ir a trabajar, ¿no? Y claro. Estuve trabajando todo el tiempo, porque fue un corte drástico, repentino, y había tantos compromisos que teníamos que dar explicaciones, aunque prácticamente le afectó a todo el mundo, pero de alguna manera nosotros queríamos mantener el contacto con nuestros autores. ¿Por qué? Te preguntarás, Graciela. Pues porque nosotros entendemos el proyecto editorial, nuestro grupo editorial, como un conjunto
de personas que componemos una gran familia literaria. Cuando pusimos en marcha el proyecto hace 24 años, el próximo año, en 2022, cumpliremos 25 años, pues lo que intentábamos es establecer un vínculo especial con los autores, que no fuese el mero vínculo contractual que se establece entre un autor y un editor que firman un contrato para publicar un libro. Queríamos establecer una alianza, una complicidad que nos permitiese pues trabajar juntos, divertirnos juntos y, por supuesto, pues hacer que fuese rentable para poder permanecer. Entonces, eso ha hecho que con la mayor parte de nuestros autores, hay que tener en cuenta que en estos 24 años hemos publicado unas 1.900 obras y tenemos una nómina de autores que supera los 2.500, pues es difícil tener con todos la misma relación, pero intentamos que haya puertas abiertas, que haya una comunicación fluida. Pues la primera preocupación, Graciela, era saber cómo estaban nuestros autores, nuestra familia literaria, que es un concepto que quisimos instaurar desde el principio. Y gracias a las redes sociales, gracias a la técnica, en definitiva, pudimos establecer esos primeros contactos y el desconcierto era general, era global. Pero, bueno, pues al menos nos pudimos comunicar, saber que estaban bien. Luego, a lo largo de la pandemia, desgraciadamente, hemos tenido que hacer 14 obituarios. Hemos tenido que escribir 14 crónicas de fallecimientos de autores de nuestra editorial, lo cual es muy triste, porque especialmente en los primeros meses ni siquiera podíamos acompañar a las familias en el duelo, en el luto, puesto que no podíamos mantener contacto. Y fue tremendo, pero nos refugiamos una vez más en la literatura, en las obras de esos autores. Les recordamos a través de sus obras, ¿no? Pero, insisto, volviendo a lo que me preguntabas, una vez que hicimos los primeros contactos con los autores, vimos que estaban más o menos bien. Algunos estaban ingresados, otros, en fin, pues estaban psicológicamente más afectados. Pues lo que nos propusimos es ponerles tareas para que no pensaran en ese enclaustramiento, en ese encierro obligado, sino que, al fin y al cabo, los creadores nos tenemos que apartar muchas veces del mundo para gestar, para escribir nuestras obras. Y les pusimos deberes. Les dijimos que reflexionásemos desde la literatura sobre lo que nos estaba aconteciendo. Y, en ese sentido, pusimos en marcha dos maravillosas y locas iniciativas, proyectos que uno de ellos lideró de manera muy brillante y eficaz nuestra común amiga Nery Santos Gómez. Se llama Cuarentena Literaria y reunió a 40 autores de 3 continentes para, a través de la literatura, de alguna forma, mostrar pues su situación y alternativas para que los lectores también pudiesen evadirse, que pudiesen refugiarse en esas historias, ¿no? Fue algo maravilloso porque les obligabas a estar en contacto entre ellos. Imagínate, 40 autores, 15 nacionalidades, 3 continentes, creando conjuntamente, interrelacionados, ¿no? Eso fue algo pues muy instructivo, muy positivo, porque veíamos cada día cómo se establecían esos vínculos, cómo se creaban los grupos de trabajo, cómo a través de las redes sociales se comunicaban, iban enviando las muestras de su trabajo. El otro proyecto similar, hermano a este, se llamaba Poesía de Interior. Porque en Cuarentena Literaria se aceptaban todos los géneros. En el de Poesía de Interior, solo el tema poético, y nos centramos más en España. Porque, claro,
Obviamente, aquí tenemos bastantes autores y se lo encargamos la coordinación a un poeta extremeño de mi tierra, José Cercas, y de tal forma que durante esos meses tan duros teníamos a 80 autores, 40 y 40, trabajando en 2 proyectos paralelos, pero de una manera pues muy creativa, ¿no? Eso de alguna forma incentivó, motivó a nuestros autores, porque constantemente dejaban citas, comentarios, reseñas de ese proceso creativo y de lo que les iban enviando a los demás colegas, los demás miembros de esa familia literaria. Esa fue una estrategia para evadirnos del desconcierto, para evitar el ensimismamiento, la frustración, el agobio que suponía la pandemia. Por otro lado, desde el punto de vista comercial fue traumático. Imagínate. Esa era mi próxima pregunta, desde el punto de vista comercial. Pero ¿sabe qué? Me lo va a responder después de la tanda, porque tengo aparte otra preguntita que va seguida de esta. ¿Qué pasó con la parte comercial? Muy importante. Y volvemos con Basilio Rodríguez Cañá. Estábamos con la cuestión de qué pasó con la parte comercial de la editorial en periodo de pandemia. Pues como decíamos antes, la manifestación y los efectos de la pandemia fueron tan radicales, tan inmediatos, tan imprevistos, que supuso un parón general. Bueno, lo primero era subsistir, era ocuparnos de que teníamos las necesidades básicas cubiertas a nivel personal, familiar. Pero ¿qué pasaba con el tema profesional, con la estructura empresarial, con los negocios? Supongo que de todos es conocido que a nivel global supuso pues la desaparición de buen número de empresas y de negocios porque, bueno, pues vivimos la inmediatez. Estamos en un mundo que nos obliga a vivir al día. Es una expresión que decimos aquí en España y que tiene mucho significado, ¿no? Aunque pareciese ilógico, pero después de medio mes o un mes de parón, muchas empresas no tenían activo con el que hacer frente a sus compromisos, pero por otro lado es que tampoco tenían mercado. Nosotros nos encontrábamos con la situación, con la paradoja de que aunque habían cerrado todas las librerías, todos los puntos de venta de nuestros productos, nosotros producimos libros, ¿no? Y para poder llegar a los destinatarios naturales, los lectores, necesitamos escaparates, necesitamos que haya una serie de intermediarios que ofrezcan nuestros productos. Todos esos escaparates, todos esos intermediarios estaban en sus casas y esos negocios estaban cerrados. Pero nosotros percibimos que nuestro distribuidor nacional e internacional nos seguía pidiendo libros. No podíamos vender porque sabíamos que estaban cerradas las librerías, no podíamos hacer presentaciones, no había ferias, pero nos pedían libros.
y nos preguntábamos, ¿dónde están vendiendo nuestros libros? Que nos pide el distribuidor nacional y el internacional. Y este aquí que descubrimos que pues había muy pocas empresas que pudiesen estar trabajando en esos momentos, en esos primeros momentos de la pandemia. Pero hay una gran plataforma, no vamos a decir el nombre para no hacer publicidad, una plataforma internacional que empieza por A y que sí, termina con N. Exactamente, y que incluye la Z, Sí, que así es. es la que estaba vendiendo nuestros libros. Y dijimos, si una plataforma puede hacer llegar nuestro producto a sus destinatarios finales, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y empezamos a trabajar. Hay que tener en cuenta, insisto, que el único que estaba en la editorial era yo en esos momentos. El resto de personal estaban en sus casas. Pero a través del teletrabajo nos organizamos y pusimos en marcha en un tiempo récord la tienda online del grupo editorial. Y creamos una estructura, en principio, para poder servir a nivel nacional dentro de España a nuestros lectores, a nuestros clientes y posteriormente también en Hispanoamérica y concretamente a través de Colombia y la Librería Nacional de Colombia para pues esa parte del mundo. Posteriormente ya lo ampliamos para toda Europa y para otras zonas geográficas. Pero el abrir esa tienda online, el mandar el mensaje a nuestros lectores, a nuestros clientes, de que estábamos vivos, que seguíamos trabajando, que podían pedir las obras de sus autores y que se las llevaríamos a su casa, que las recibirían en su casa donde estaban enclaustrados, supuso abrir una ventana que nos permitía mantener esa interacción y esa comunicación con las personas que sostienen nuestro negocio, pero a su vez una ventana a la que se podían asomar todos nuestros creadores, escritores, y mandar ese mensaje: estamos vivos, estamos creando, estamos trabajando para vosotros. Y eso, pues, supuso un revulsivo para muchos de esos creadores, el darse cuenta de que era fundamental que siguiesen desarrollando su labor creadora. Era muy importante paliar los efectos de la pandemia, la pena, el agobio, la incertidumbre de sus lectores fieles, y tenían la posibilidad además de encontrar nuevos lectores porque el estar en nuestros hogares durante tantas horas hacía que hubiese mucha más actividad, mucho más tráfico en las redes y más personas buscando pues actividades que llenasen su tiempo. Se demostró luego que desde el punto de vista comercial, por ejemplo, hubo un incremento muy importante de las ventas de libros, posiblemente junto con el cine. Es decir, llegamos a consumir muchísimo cine a nivel global. La lectura se convirtió en una de las actividades habituales, pero no del público hispano, sino a nivel global. A nivel global. Creo que dentro de esa situación tan penosa, tan angustiosa, dentro de esa incertidumbre, el refugiarse en la lectura, encontrar mundos paralelos a ese que nos tocaba vivir, supuso, insisto, pues la posibilidad de que muchas personas hiciesen una terapia literaria activa que les permitió pues eludir ese desasosiego y esa situación de encierro que puede llegar a ser tan traumática. Comercialmente, cuando recibíamos cada día los pedidos en nuestra tienda de esos lectores de distintas latitudes, pues era una gran satisfacción. Graciela, habíamos perdido las ferias, las presentaciones, las ventas en eventos masivos, pero ese goteo, esas peticiones personales individualizadas de nuestros lectores, pues a mí me permitían cada día preparar con un cariño esos envíos. Luego ya
empezaron a ayudarme, algunos trabajadores que pudieron reincorporarse y bueno, pues eran nuestra ración diaria de optimismo, de alegría, porque veíamos que nuestro trabajo tenía sentido, tenía razón de ser. Sí, y una pregunta que viene seguido de esto que me cuentan es, hay muchas actividades que se volcaron a lo virtual. Hay ferias virtuales del libro, hay congresos, conferencias, un montón de cosas que antes se hacía de manera presencial, se volcó a lo virtual. ¿Cómo ve usted una vez que se reactive el post pandemia? ¿Usted piensa que van a tener la misma importancia estas actividades virtuales, la comercialización mediante Internet, esta nueva manera de vivir que la tenemos que aceptar porque no nos quedaba otra en todo el 2020 y parte del 2021? ¿Es que va a ser una especie de mezcla de ambas cosas o se va a volver directamente a lo presencial y se va a dejar de lado lo virtual? Es una pregunta muy interesante, Graciela. Y a mí me recuerda cómo hace aproximadamente 12 años se vaticinó el final del libro impreso porque apareció el libro electrónico, el famoso ebook. Los agoreros vaticinaban, dentro de una década no habrá libros en papel, no habrá libros impresos, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna forma generaba una cierta angustia en los escritores, en los editores, en los lectores, porque no sabían si iba a cambiar radicalmente el mundo del libro, como cuando Gutenberg inventó la imprenta, que de alguna forma pues sí que hubo un cambio sustancial, ¿no?, en la transmisión del saber, de los conocimientos a través de los libros impresos. Yo en ese momento dije, creo que el libro electrónico es una nueva manera de acceder a esa comunicación que se establece entre autor y lector. Es un nuevo formato, pero en modo alguno creo que vaya a desplazar al libro impreso. Ambos tienen utilidades que pueden ser complementarias. Y cuando hace un año y pico me recordaban estas palabras en un evento, decía, efectivamente, los dos formatos están conviviendo, porque ni va a desaparecer el libro impreso, que tiene pues una serie de seguidores, lectores, de personas que le otorgan un valor, además del valor económico, un valor simbólico, pero tampoco va a desaparecer el libro electrónico, porque es un formato que va a permanecer, porque algún día quizá no haya árboles que talar para imprimir las obras, pero siempre habrá medios de comunicación que nos permitan mandar ese mensaje, esa comunicación escrita, y que además pues podrán captar en tiempo real en cualquier parte del mundo y con un coste mínimo. Bueno, pues yo creo... Eso era también parte de la pregunta, porque los libros que son digitales, los ebooks, que uno puede comprarlos, que tienen sus plataformas, que son, uno lo compra y automáticamente tiene el producto, no tiene que esperar el envío, no tiene que desplazarse hasta la librería para comprar, o sea, todo ese esfuerzo, gasto y tiempo que uno hace para poder adquirir el libro en físico, lo tiene de manera automática en lo que es digital. Entonces, abarata muchos costos, pero eso también deja de lado mucho trabajo de mucha gente que está en el medio, que son intermediarios para poder obtener el producto, la obra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Cabe decir que la pandemia no solo trajo todo tipo de inconvenientes, sino también el mundo se ha empobrecido de cierta manera, porque hay muchos problemas que, bueno, en los grandes países que tienen
una economía sana pueden recuperarse más rápido, pero hay otros que no. Entonces, la pregunta es, yo creo, por mi lado, que los mercados van a cambiar un poco. ¿Usted cómo lo ve de su lado? Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente ya han cambiado los mercados. Y al igual que cuando apareció el libro electrónico, sabíamos que iba a perdurar, pero en modo alguno desplazó, como decíamos, el libro impreso en el momento en que apareció la pandemia. Y gracias a las nuevas tecnologías nos pudimos comunicar. Había muchas familias que estaban desunidas, que estaban alejadas, padres e hijos, parejas. Bueno, pues a través de las nuevas tecnologías, al menos tenían esa posibilidad de verse como nos estamos viendo nosotros, de comunicarse, de expresar su situación, sus necesidades, sus carencias, sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones. Bueno, pues me parece que, al igual que ocurrió con los dos formatos del libro, esta pandemia nos ha descubierto las nuevas tecnologías como una herramienta útil, como una herramienta necesaria, como una herramienta que ha facilitado la comunicación a nivel global. Y eso, querida Graciela, yo creo que ya ha venido para quedarse definitivamente. Estoy convencido, todos estamos deseando viajar, vernos, abrazarnos, brindar, disfrutar juntos, pero lo hemos hecho de manera virtual. Y eso ha sido muy importante. Por tanto, cuando se restablezca una cierta normalidad, perdón, vamos a mantener estas ventanas abiertas al mundo, estas ventanas en las que nos estamos viendo tú y yo ahora mismo, y las vamos a simultanear con esos brindis, con esos abrazos con esa interacción directa en persona, ¿no? Estoy convencido que además, como bueno, tú misma me comentabas, se van a ir mejorando los sistemas, depurando, abaratando, para que esos países, esas personas más desfavorecidos también puedan utilizar la tecnología y sea pues una forma de avanzar y sobre todo les facilite esa comunicación e interacción con el resto del mundo. No vamos a volver a la situación inicial. Y yo creo que eso es bueno, que no volvamos. Tenemos que aprender de lo que nos ha acontecido, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que mejorar nuestras tácticas, tenemos que pulir nuestras herramientas y eso nos va a hacer avanzar, estoy convencido. Yo soy optimista, al igual que ya hubo en el pasado momentos aciagos, situaciones o pandemias parecidas a las que estamos viviendo, y de ahí surgió, gracias a la creatividad de muchas personas, un mundo nuevo. Yo creo que también ahora surgirá un nuevo mundo que vamos a poder configurar entre todos. Pero pues el hecho de que estemos tú y yo aquí ha sido gracias a pues esa utilización de las nuevas tecnologías. Nos hemos conocido a través de otras personas que han participado en esta actividad. Cada vez habrá más vínculos, cada vez habrá más interacciones, cada vez vamos a sumar más, ¿no? Y eso va a ser positivo para cada uno de nosotros y para la humanidad. Así es. Vamos a una leve pausa y después volvemos con las actividades. Hay muchas actividades la cual debemos hablar.
continuamos, Basilio. Hay dos grandes actividades que vienen pronto, una en el mes de septiembre y una en el mes de octubre. Cuéntenos. Pues estamos a punto de inaugurar la Feria del Libro de Madrid. Es uno de los principales eventos culturales y literarios del ámbito hispano, junto con otras ferias muy significativas, como pueden ser la Feria de Guadalajara en México, la Filbo, la Feria del Libro de Miami, la de Nueva York, la de pues Argentina. Realmente la Feria del Libro de Madrid concita el interés de muchos escritores, editores y personas vinculadas con el ámbito editorial hispanoamericano. Y esa cita será el 10 de septiembre. Del 10 al 26 de septiembre, durante 17 días, vamos a disfrutar la primera feria presencial en casi 2 años. Van a venir multitud de nuestros escritores de distintas latitudes para reencontrarse entre ellos con la literatura, con nosotros y con sus lectores. Y ahí estáis invitados, porque yo querría que tu programa, que tú, que todos vuestros seguidores participéis activamente, que forméis parte de esa feria. Ya estáis invitados, ya estáis dentro y vais a poder pulsar el interés de esos escritores, de esos lectores en directo. Es para nosotros una gran satisfacción que podáis ser una parte activa de esta feria que, bueno, pues con las medidas preventivas que nos impone el COVID, pero nos va a posibilitar que podamos reencontrarnos después de casi 20 meses, ¿no?, de alejamiento, de distancia, de privación. Y vamos a mostrar nuestras novedades editoriales, novedades editoriales que compartiremos con todos vosotros, porque ya os consideramos parte de nuestra gran familia. Eso será, insisto, a partir del 10, y especialmente en la última semana, del 20 al 26, espero que podamos entrar en directo para que viváis la feria desde dentro. Es nuestra propuesta, nuestra invitación, que, bueno, pues ojalá podáis aceptar, ¿no? Para nosotros será un gran placer ser anfitrión. Sí, por supuesto que sí, Hello Arte va a estar transmitiendo en directo con dos actividades. Una que es ver cómo en estas fechas, del 19 al 26, se está moviendo la gente, cómo recibe las primeras actividades presenciales, cómo va a ser ese reencuentro. Y aparte vamos a tener también a Neri Santos Gómez, que va a estar haciendo entrevistas, vamos a tener entrevistas en directo desde Madrid, así que va a ser muy, muy bien. Vamos a ir publicando a partir de la semana que viene los flyers, indicando fecha y hora de transmisión, así la gente está atenta y puede asistir en vivo y en directo a la feria. Y también tenemos las actividades en el mes de octubre, ¿es así? Es así, efectivamente. Cuando finalice la Feria del Libro de Madrid, el 26, vamos a hacer un recorrido con esos escritores que van a venir, que tienen tantos deseos, ¿no?, de tener ese contacto directo con los lectores. Vamos a hacer un recorrido los primeros días de octubre por España. Os invitaremos a nuestra tierra chica, a mi tierra chica, Extremadura. Vamos a ir también al monasterio de Silos a escuchar canto gregoriano. Vamos a convivir con los monjes de Silos de manera muy literaria. Y luego, el día 10 de octubre, vamos a coger un avión y nos vamos al Cairo, nos vamos a Egipto, nos vamos al mundo árabe, porque durante los días 11, 12 y 13 se va a celebrar el Congreso Internacional de los Hispanistas Árabes, organizado por los hispanistas egipcios, en el que van a participar numerosos escritores hispanoamericanos, españoles, árabes, y entre ellos, pues también vuestra colaboradora y corresponsal, Neri Santos.
efectivamente, y otros muchos autores que ya serán amigos vuestros, que ya habréis conocido en la Feria del Libro de Madrid. También desde el Cairo sería un placer poder comunicarnos con vosotros directamente a orillas del Nilo. Os daremos envidia, estaremos navegando por el Nilo, pero también navegaremos a través de las redes sociales, de la tecnología, para llegar a vuestras casas, a vuestros corazones. Es algo sumamente aceptado. Hello Arte también va a estar en este Congreso Internacional de Hispanistas Árabes, seguro con transmisiones en vivo, con entrevistas a los autores, y si también podemos compartir esos bellos paisajes desde este hotel maravilloso que es el Hotel Sofitel Cairo Nilo El Jazeera o Jazeera. Cierto. Sería magnífico, sobre todo en esas aguas del Nilo. Pues encantado que lo guarde de estar ahí. Será un placer poder compartir con vosotros esta experiencia en la confianza de que algún día podamos conocernos personalmente y pues hacer balance, ¿no?, de esta maravillosa relación en la distancia que nos ha permitido pues conocernos y que inauguramos hoy con esta primera entrevista entre pues el grupo editorial Sial Pigmalión y Graciela. Esa campanilla que pues con su varita mágica hace que todo sea posible y que nos encontremos en bueno, pues este contexto en el que es fácil abrirse, porque aunque hay mucha distancia, pero se percibe la cercanía y el cariño de una manera pues a flor de piel, ¿no? Así es. Hello Arte, yo personalmente encantada de esto, encantada de que Hello Arte ayude a difundir todo este gran trabajo de los autores y que desde cualquier parte del mundo uno pueda observar, pueda apreciar el trabajo que se hace, y aparte es como viajar, uno viaja en las imágenes, así que va a ser maravilloso. Gracias por la exclusividad de estas transmisiones. Vamos a hacer una muy buena difusión mediante anuncios, mediante flyers, para que nuestros seguidores y aquellos que no lo son, pero que se interesan en la literatura, puedan seguir estas actividades en directo. Magnífico. Os mantendremos informados y para nosotros será un placer que seáis copartícipes de estas actividades. Muchísimas gracias, Basilio. Y esa campanita que se escucha a lo lejos me está indicando que se nos está acabando el tiempo. Gracias infinitas por esta entrevista. Yo sabía desde un principio que iba a ser fantástica y que la gente también la va a apreciar muchísimo. Es una ventana al mundo, es el poder compartir con gente de todos los puntos del planeta lo que está haciendo, sus actividades, su trabajo, su obra. Y usted es un comunicador neto, mi querido Basilio. Muchas gracias. Así que lo vamos a tener de seguido en el programa. Tú facilitas la comunicación. Muchas gracias. Así que bueno, así es, vamos a ir cerrando, siempre lo hacemos con la última tanda del programa, y entonces pronto vamos a comenzar con la difusión de todas estas actividades en las redes, amigos. No nos olviden, vayan a las páginas de G-Dance TV, ya saben que tenemos las páginas en Facebook, Instagram, también de Hello Arte TV, el programa, tanto en las 12 plataformas de podcast donde se escucha, como también en YouTube, Twitch y en TikTok también estamos ahora. Hay que estar con lo que está de moda y lo que es nuevo y es novedoso, así que también nos pueden encontrar en TikTok. Muchísimas gracias, Basilio, y vamos a ir despidiéndonos del programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela, y a todos los seguidores. Seguimos en contacto. Hasta siempre. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y nos encontramos en un próximo Hello Arte TV. Gracias. I never